Pero bueno, esta parte inicia viendo nosotros al duque y a sus hijos. Y Ares le dice a Ixion que a su hermana no le gusta que él sea tan descuidado. Ante esto Ixion muestra un rostro de desagrado, exclamando a Dios, preguntándole si eso fue lo que le dijo, porque Algodón de Azúcar ya le dio la bienvenida. En ese momento el duque les pide que paren a los dos, pero en ese instante alguien pregunta si ya están todos ahí, pidiendo que miren, dejando bien sorprendidos y anonadados a nuestros personajes malévolos. Es la protagonista, quien viene bajando las escaleras, y de una manera muy feliz y bonita, pregunta que qué tal, porque ese es su vestido para el banquete de Año Nuevo, preguntando si no es bonito. En ese instante vemos una sombra, al parecer es de Ixion, y la protagonista le grita a este, que si rompe la pared otra vez, pero Ixion se sorprende, viendo nosotros que otra persona le dice a su hermana que ese día se ve muy linda. Este es Ares, quien inclinándose da un beso en la mano de la protagonista, preguntándole si le daría el honor a su hermano de ser su escolta, pero en ese instante alguien le dice que es un hijo de puta. Es Ixion, quien toma a la protagonista y le dice que ella no tiene por qué escuchar a ese tipo malvado. Este mismo llama a Algodón de Azúcar, preguntándole si ella se quedará a su lado, pero Ares pregunta si entonces se quedará con un tipo violento que rompe las paredes y cosas así, pero Ixion le pregunta que qué él trata de decir, y en ese instante vemos que el duque toma a la protagonista, diciendo que los dos están haciendo un escándalo sin sentido, porque de todos modos es él quien más le agrada a su hija. Ante esto la protagonista tapa su boquita, y se pregunta que qué es esa situación, pensando que no puede ser, porque esa escena. Esta se pregunta si esa es la escena de un padre y hermanos tontos habitual de Rofan. Esta gira a ver a Ares, el mismo que está prácticamente sin ninguna impresión en su rostro, pero este sonríe, viendo nosotros que su favoritismo es -160, y la protagonista se queda viendo el -160, y piensa que no, y piensa en su hermano, porque si quiere ser un idiota, tiene que ser más bueno y, aún sigue siendo negativo. Pero en ese instante la protagonista pone un pero, porque no tiene edad para entrar al banquete con una pareja. Esta le pide a su papá que le baje, y ante esto Ares dice que no hay ninguna ley que lo prohíba. Pero Ixion le pide a su hermano que no se meta, porque él acompañará a su hermana, y es su trabajo. Ante esto Ares dice que eso, poniendo un pero, porque su hermana tiene algo especial que hacer con él. Esto enoja mucho a Ixion, el mismo que pregunta que como que algo especial, y Ares dice que así es, solo entre ellos dos, mencionando la protagonista, que de todos modos es mejor que se quede con Ares por la búsqueda, viendo nosotros que esta misma llama a Ares, mencionando la protagonista que sin embargo, mientras susurra algo, y ésta le dice a su hermano que no tiene más opción que estar con él, pidiéndole que trabaje duro, y esto porque aún ella no le ha perdonado, mencionando que hay algo en lo que Ares está equivocado, porque para ello, la elección que tome será lo suficientemente linda como para conquistar el mundo. Diciendo la protagonista que ya lo decidió, esta llama a su papá, a Ares y a Ixion, porque entrará junto a los tres. Mencionando la protagonista, que no importa si no tienen un completo complejo de idiotas por ella, era una familia preciosa lo que realmente ella quería. Viendo nosotros que Ixion dice que estar en el banquete junto a ese tipo no le agrada, pero Ares dice que es él quien debería sentirse desagradado, y la protagonista les dice que si no quieren ir, entonces irá con Ana, Nancy y Laura, estas son sus sirvientas. Y ante esto vemos los rostros de ambos hermanos, e Ixion dice que bueno, porque así es la familia y él está emocionado, y Ares dice que si su hermana quiere hacer eso, por supuesto que lo hará. Y la protagonista llama a su papá, y le pregunta si le parece bien, pero este se ve muy feliz, pidiéndole a todos que se vayan, entrando todos juntos. Aquí pasamos a otro lado, o mejor dicho a la fiesta, donde todos están muy felices. Por otro lado se ve a Ares, mismo que menciona que su Alteza entró en la sala con los ancianos antes, mientras que Ixion finge ser una buena persona al lado de Lulu, pero al final él no aguantó. Pero este piensa que como no está dispuesto a matar a nadie, eso es un gran avance. En ese momento personas se acercan a la protagonista, y Ares piensa que ahora los ancianos saldrán de la habitación, y ellos son las autoridades que sostienen el poder en Paeraton, es decir, los que tienen más probabilidades de hacer planes detrás de escena. Y este piensa que hasta que no encuentren evidencia física hay que moverse en silencio, y ante esto la protagonista asiente,
pensando Ares que al parecer puede ver que ella lo entiende muy bien. Pero en ese momento, alguien le dice a la pequeña princesa que ahí está. Es este señor, que le pregunta a la protagonista si está disfrutando del banquete. La protagonista dice que sí, es divertido, y ante esto Ares piensa que muy bien, y se encontró con ellos sin problemas, mencionando que eso es interesante, preguntándose que cómo se supone que sabrá quién está detrás de todo eso con solo conocerlo, porque él todavía no lo sabe, y odia esa incertidumbre. Y este piensa que está parado ahí mirando a esa pequeña niña sin siquiera haber comprobado correctamente lo que va a hacer, y eso no es de confiar, y no lo cree en absoluto. Ante ello poniendo un pero, porque en cualquier caso ha confirmado que su hermana es inteligente, y mientras hablen, ella descubra quién es la persona detrás de todo en silencio. Pero en ese instante alguien le grita que es un imbécil, preguntándose a Ares si es Lulú, y aquí vemos que la protagonista le grita al abuelo que él es alguien malo y él ha malversado los fondos. Ante esto quedando Ares muy decepcionado, preguntándose si esa es su dulce hermana que es inteligente. Pero antes de esto, pasamos un poquito atrás, hace justo un momento, donde la protagonista pensaba que era una fuente de chocolate, y era genial. Esta tenía su búsqueda en curso, pero bueno, solo babeaba. Y en ese instante, esta chica le pregunta a la protagonista si le gusta el chocolate, y la pequeña dijo que Ares hizo eso por ella, ante lo que la mujer se sorprendía, y preguntaba si Ares hizo eso por ella, diciendo ver que la princesa tiene un hermano muy bueno. La protagonista decía que sí, es muy bueno. Y esto mientras estas personas estaban felices. Pero el hombre que acompañaba a la dama llamaba a la princesa, y le preguntaba si quería un poco de chocolate, porque si lo desea, él le servirá lo que sea. Ante esto la protagonista decía que fresas. Viendo nosotros cómo ésta exclamaba a Dios, mientras el hombre preparaba el bocadillo, porque las fresas con chocolate son las mejores, presupuesto. Y la protagonista pensaba que eso quiere que todas las fresas tengan chocolates, y esto mientras se veía verdaderamente extraña. Pero en ese instante ahí llegó el anciano, mismo que dijo que ahí está la princesa más joven, y la protagonista pensaba que esas personas, viendo cuando el anciano le preguntaba a la protagonista si estaba disfrutando del banquete, pero la protagonista se preguntaba que quién era, y ésta dijo que sí, es divertido, y suspiraba porque tiene que saludar formalmente. Está decida su nombre mientras levantaba su vestido. También decía que tiene 4 años. No, ahora tiene 5. Ante esto, el anciano decía que su señorita es muy linda, y este hombre a su lado de pelo negro, decía que eso es demasiado. Pero el anciano decía que por cierto, porque una niña es muy linda cuando se presente. Ante lo que el hombre del pelo negro decía, que no puede llamar a la niña, y la protagonista los llamaba a ellos, preguntándoles si estaba en una posición alta. Ante esto el anciano se reía, preguntándole si pudo darse cuenta de eso, porque simplemente han aceptado ese puesto, porque ya son mayores. Ante esto el otro tipo suspira, porque si lo dice así, eso significa que no son capaces. La protagonista dijo que lo entiende, pero ésta se preguntaba si realmente eran personas de alto rango, o si siempre hacen eso cuando conoce a una persona nueva. Y la protagonista pensaba que muy bien, y sabe que hay un tipo malo entre las personas de alto rango. Esta activaba la habilidad bomba de impuestos, pidiéndole su sistema que por favor especifique su objetivo. Ante esto, la protagonista se preguntaba si debería adivinar quién, pensando que en primer lugar, cree que esos dos están haciendo un buen trabajo, y esa habilidad solo la puede usar 5 veces, pero no sabe quién es la persona. Esta piensa que debe elegir uno, tiene que hacerlo, y entonces, aquí la vemos elegir, y esto, mientras piensa que si parece una mala persona, entonces es un objetivo demasiado fácil, pensando que ella es la mejor, viendo nosotros que la respuesta es la paciencia, y la elección del objetivo ha sido completada, y está comenzando el seguimiento de los ingresos del conde Osen. Y hay ingresos no declarados, también hay ingresos ilegales, y como consecuencia el conde Osen no ha pagado los impuestos de sus ingresos. La protagonista piensa que lo sabía, pero en ese instante le llega una notificación sumamente importante, porque hay un error al declarar los gastos de 2 personas. Y se ha confirmado que los impuestos se redujeron mediante informes falsos, y se puede imponer multas excesivas por eso.
Preguntándole el sistema a la protagonista si le gustaría revelar los ingresos faltantes, la protagonista se pregunta que qué es eso, mientras se ve desconcertada. Y aquí vemos el nivel de bomba de impuesto, porque es significativamente menor de lo esperado, y para su conveniencia, se cambiará la forma de los avisos. Y ante esto, la protagonista se pregunta si acaso piensan que es estúpida, pero ella se ve desconcertada, y aquí se hizo el cambio completado. Viendo a nosotros al anciano de antes, mencionando a la protagonista que es un hijo de puta, y ésta piensa que es una genio, y ahora lo entiende, es una nerd. Y la protagonista aquí fue que le gritó al anciano que es un imbécil. Viendo nosotros la reacción de este mismo, y la reacción de Ares. Y la protagonista le dice al abuelo que él es alguien malo, y él ha malversado los fondos. Pero en ese momento el anciano se ríe y llama a la princesa, preguntándole que de qué está hablando, pero la protagonista le dice que él se quedó con el dinero, y él es alguien malo. Pero el señor dice que al parecer la princesa cree que ha robado su caramelo, y la protagonista grita que no es un caramelo, es dinero, él ha robado a funcionarios. Pero en ese instante alguien sostiene a la princesa, porque si sigue haciendo eso, es el anciano, que le dice de una manera muy aterradora, que no va a seguir riendo. La protagonista piensa que eso duele, y el anciano dice, que ha escuchado que la princesa, a pesar de ser muy joven, es muy inteligente, y será difícil si alguien crea un consejo, y se hace cargo de sus negocios, por ella hacer eso, y tiene que asumir la responsabilidad de lo que dice, y esto le recuerda a las acciones de su tío de Tarenka, y el anciano dice que es un crimen acusarlo a él, el conde Osen, líder del Senado, pidiéndole que le diga lo que piensa hacer. Pero la protagonista se queda en silencio y ésta se desconcerta e inmediatamente empieza a llorar, gritándole a su hermano Ares, porque ese es el hijo de puta. Ante esto Ares queda prácticamente sin palabras, y se pregunta que qué sucede, o si confía en él, y por eso lo averigua en silencio, o si no sabes el significado de hacerlo en silencio. En ese instante vemos que Ale se acerca, y el anciano llama al príncipe Ares. Este pide que no le diga que está tratando de cuestionar su honor, por el descuido de una niña, y la protagonista dice que todos ellos están ahí, porque su hermano está ahí. Ante esto Ares está en silencio, y se queda viendo a la protagonista. Y este menciona, que hasta ahora toda la ternura ha sido una actuación, y solo ha sido un espectador del secuestro, y dijo que iba a cooperar temporalmente, pero ha estado ayudando a su hermana activamente. Ante ello poniendo un pero, y esto, mientras la protagonista dice que su hermano es tan guapo y fuerte como inteligente. Y vemos que el anciano dice que lo que dice esa pequeña niña pueden pasarlo por alto e ignorarla, pero el príncipe es diferente. Y Ares menciona que así es. Es una locura interrogar al líder del Senado sin ninguna prueba, porque no habrá ningún beneficio y solo terminarán perdiendo dinero. Este piensa que tiene que retirarse ahora mismo, preguntándose si ella lo sabe, pero ante esto, recordando cuando la protagonista dijo que eso no es lo que haría Ares, mencionando a este mismo, que no es su manera salir a defenderla en esa situación. Pero el anciano dice que si el príncipe está dudando lo tomará como un claro ataque hacia el Senado. Ares se gira a ver, y este pone un pero, mientras ve a la protagonista llorando, y él suspira, preguntándose que cómo puede pretender no saber nada, cuando no hay nada más tranquilizador en el mundo que tener la confianza total de una persona. Aquí vemos que la favorabilidad de Ares empieza a moverse, llegando esta a -9, a -4 a -3, a -1, poniéndose en 0, empezando a estar en 1 positivo, diciendo Ares que así es, y no debe cuestionar que el conde acepta sobornos sin ninguna prueba. Ante esto el conde suspira, porque como era de esperar el príncipe tiene un buen juicio, y entonces debe decirle a la princesa, pero ante esto Ares pone en pero, mientras abraza a su hermana, porque él la hizo llorar, y de eso no se podrá librar tan fácilmente. Terminando que esta parte del video, literalmente terminando la primera temporada. Pero no se preocupen, quedan muchos capítulos aún. Esperando que te haya gustado el video y que sea de tu agrado, ya que seguimos actualizando todos los días, tratando de ser tan constantes como debimos haber sido siempre. Nada, hasta una próxima.